«Bájese del avión, señora. Su billete es una estafa». La fría voz de la azafata golpeó a Daniel Carter, tan fuerte como una ráfaga de viento en una plataforma ruidosa. Decenas de pasajeros se quedaron paralizados al girarse para mirar esa frase, como si un grito agudo hubiera cortado el rugido familiar del aeropuerto internacional John F. Kennedy. Daniel ya sostenía la mano de Ethan, de 7 años, y con la otra mano sostenía la mano de su madre, Grace, que se apoyaba en un bastón después de una operación reciente. Estaban al frente de la fila de embarque para el grupo de primera clase. El escáner electrónico parpadeaba en verde. Y aún así, la azafata, una placa de bronce en su solapa, anunciaba el nombre Veronica Hale. Dio un paso adelante con los brazos extendidos, como si bloqueara el paso a los cautivos. Daniel sintió que la palma de su hijo se tensaba y sus delgados dedos presionaban su guante de cuero. «Mamá, estamos bien», Ethan dijo casi en un susurro, pero la pregunta sonó más fuerte que el rugido del motor del estacionamiento cercano. Grace se permitió simplemente levantar la barbilla. «Señorita, ¿podría decirme qué es exactamente lo falso en el billete que compró mi nieto?» Su timbre aterciopelado sonaba como un órgano lejano en un templo, silencioso pero inexorable. Verónica miró la tableta. La pantalla obviamente mostraba una coincidencia entre nombres y asientos, pero ella frunció los labios. «Tenemos reglas estrictas», dijo con voz entrecortada, «y el sistema lo ha identificado para una verificación adicional. Hágase a un lado, no detenga la fila». La palabra adicional le cortó la garganta. Daniel soltó los dedos de Ethan y retrocedió medio paso, permitiendo que el encargado del guardarropa, que estaba detrás de ellos, retirara la maleta de un pasajero con traje. El hombre pasó sin hacer preguntas. La piel morena, clara de la familia Carter los hacía destacar entre las corbatas moradas y los pañuelos de perlas. «Por favor, explique sus razones», dijo Daniel con voz serena, pero Verónica ya se había vuelto hacia el siguiente cliente, ignorando por completo su petición. Una sutil soledad invadió a Daniel hasta los dedos de los pies. Oyó crujidos, una risa breve de un adolescente con auriculares, un apagado «siempre lo mismo» de una mujer con un bolso caro. Había un cansancio ancestral oculto en esos sonidos. Daniel sabía que si alzaba la voz ahora, la llamarían agresiva, así que la calma es la única defensa. «Mamá, ¿estamos seguros que volaremos?» Ethan volvió a tirar de su manga. Sus ojos brillaban con incomprensión. El mundo, donde todas las personas eran iguales, se estaba derrumbando ante sus ojos. Daniel se arrodilló para estar al nivel de su hijo y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que los vecinos la oyeran: «Nunca dejamos que el miedo decida por nosotros. Ya lo resolveremos». Grace asintió levemente, apretando la mano de su hija. Por un segundo, los tres formaron una pequeña isla rodeada de un mar de testigos. Verónica se dio la vuelta. «Estoy esperando a que me despejes el camino». Con estas palabras tomó nota en su tableta. Daniel notó un código parpadear en la pantalla: SSA. Evaluación de seguridad secundaria. Ella conocía estas abreviaturas mejor que la mayoría, había participado en el desarrollo de procedimientos de seguridad docenas de veces. Solo la fila de pasajeros no sabía que frente a ellos estaba el autor de parte de estos protocolos, pero ahora incluso las luces fluorescentes del techo guardaban silencio al respecto. Daniel se levantó lentamente. Cerca de allí se encontraba un empleado de transporte de gran altura, con un porte militar y una insignia con el nombre de Mark Ridley. Se acercó medio girado, como para dejar claro que si tenía que empujar, no se inmutaría. Una antorcha invisible se encendió en el pecho de Daniel, pero el rostro permaneció terso y la voz uniforme. «Ethan, agárrate fuerte. Mamá, por favor, apóyate en mí. Saldremos de esto juntos». En ese momento se hizo evidente que el avión en el que tenían derecho legal a embarcar partía sin ellos. Y alguien, quizás toda la tripulación, acaba de firmar su propia sentencia de muerte sin siquiera saberlo. Verónica condujo a la familia Carter a través de una puerta lateral que conducía a un pasillo estrecho entre la puerta y el ascensor de servicio. Las paredes estaban pintadas de un gris sin rasgos distintivos, pero podrían haber sido una jaula.
Allí no había sensación de libertad. La puerta metálica se cerró tras ellos y el ruido de la terminal se disolvió como si la escena hubiera sido cortada con un cuchillo. «Esta es una zona de inspección temporal», anunció Verónica, sin mirar a Daniel a los ojos. «Por favor, tomen sus asientos allí». Señaló una fila de asientos de plástico. Grace se bajó lentamente, haciendo sonar su bastón contra el linóleo. Ethan intentó sonreírle a su abuela, pero las comisuras de su boca se crisparon. «Oh, pasamos todas las inspecciones, muéstrame el orden», dijo Daniel. No había temblor ni petición en la voz, solo una demanda. «La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. La policía del aeropuerto estará aquí pronto. Ellos te lo explicarán». Verónica dio un paso atrás como si se escondiera detrás de un escudo invisible. Las reglas que ella misma interpretaba. Daniel sacó su teléfono, pero antes de que pudiera desbloquear la pantalla, la puerta se abrió y entró un oficial de seguridad con el parche del servicio aeroportuario y nombre, Teniente Harold Blake. Miró a la familia y luego a Verónica. «¿Qué hay aquí, señora?», le preguntó a la azafata. «Los datos del billete no coinciden», respondió rápidamente. «Es posible obtener un billete de manera comprometida». Daniel se puso de pie. «Tenemos tarjetas de embarque electrónicas compradas hace 2 semanas a través de un canal oficial. Échale un vistazo». Blake asintió. «Déjame ver tu identificación». Daniel le entregó los pasaportes. El oficial se dirigió al otro rincón y llamó a alguien por radio. Una pausa incómoda llenó el aire. Ethan se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre las puntas de sus pies, agarrando una pequeña mochila con un parche del equipo de béisbol. «Mamá, vamos a llegar tarde a casa del abuelo», susurró. Grace se inclinó hacia su nieto. «Llegaremos allí, cariño. El abuelo es paciente». Pero Daniel sentía que cada minuto de inactividad era un golpe a su dignidad. Recordó las reuniones nocturnas donde creó el programa Primer Horizonte, una iniciativa que brindaría un servicio más rápido a los pasajeros con movilidad limitada. Grace encajaba en ese estándar. Y sin embargo, ahora los tenían retenidos como si fueran contrabandistas. Una segunda persona apareció en la puerta, un hombre con chaqueta de piloto, Capitán Russell Mitchell. Miró interrogativamente a Verónica y luego se volvió hacia Daniel. «Buenas noches». «Me informaron sobre el retraso. ¿Puedo ayudarte con algo?» «Sí, Capitán Mitchell», respondió Daniel. «Estamos tratando de entender por qué nos tienen detenidos». Verónica tomó la iniciativa. «Capitán, por favor continúe con sus preparativos. Esta es una comprobación estándar». Russell parpadeó. «¿Estándar? Para una familia con primeros lugares y todos los documentos». Él claramente lo dudaba. Blake regresó. «El pasaporte de Daniel Carter es válido. Los números de reserva indicados coinciden. El niño y la anciana tampoco tienen preguntas. No hay razón para contenerse». Verónica agarró la tableta, pero el sistema los marcó como SSE. «Tengo que seguir». Daniel dio un paso adelante, media cabeza más alta que la azafata, y dijo en voz muy alta: «El código solo define una señal preliminar. Luego de la verificación es necesario cancelar la marca. Por favor, quítatelo». Verónica dudó, pero el capitán ya se había sumado. «Tiene razón. Firmaré la cancelación». La pausa duró 2 latidos. Finalmente, Verónica hizo un par de toques en la pantalla. «Se ha confirmado la cancelación rutinaria», dijo. «Puedes regresar a la puerta». Daniel asintió brevemente. Grace se puso de pie. Ethan abrazó a su abuela. Estaban a punto de marcharse cuando el silbato de la radio del oficial sonó: «Sección 31. Confirmar la detención de la familia Carter para una nueva evaluación según lo indicado por el supervisor de turno». Blake hizo una mueca. «Se han recibido nuevos pedidos. La familia Carter es llevada al nivel de seguridad». El capitán Mitchell levantó las cejas. «Eso es absurdo». Daniel levantó la mano. «¿Quién exactamente dio la orden?» Blake se encogió de hombros. «CSE, Centro de Coordinación de Operadores». No especificó el nombre. Verónica aprovechó la oportunidad. «¿Ves? No soy yo. Se le solicita que siga». Ethan hizo una mueca al oír la palabra arresto y abrazó más fuerte a su madre. Daniel sintió una ola subir a su pecho, pero la contuvo con esfuerzo. «Ahora el grito destruirá todo. Le seguiremos», dijo ella.
El camino pasaba por el ascensor de servicio hasta el nivel inferior. Allí, en la habitación sin ventanas, unos paneles oscuros absorbían la luz de las lámparas fluorescentes. En la mesa donde estaba la computadora estaba sentada una operadora con uniforme de transportista cuya placa era Linda Brooke. Ella escribió algo, frunció los labios y asintió al oficial. Un escaneo de la palma y la cara para confirmar la identidad, dijo sin emoción. La familia Carter. Empezando por el cabeza de familia, las palabras resonaron en Daniel. Cabeza de familia era una suposición audaz dada la presencia de Grace. Pero ella extendió la palma de la mano hacia el escáner. El dispositivo emitió un pitido y una fotografía de su licencia de conducir apareció en el monitor. Coincidencia. Linda ingresó el código y la pantalla parpadeó en rojo. ¡Acceso, nivel alto! La mirada del operador se alzó. 1 minuto, le susurró a Blake y cogió el teléfono fijo. Los minutos se arrastraban como un jarabe espeso. Ethan se sentó en el borde de la silla, balanceando las piernas. Grace respiraba con regularidad, pero los dedos de su bastón golpeaban el suelo, delatando su enojo. De repente, las puertas se abrieron y un hombre con un traje gris y un prendedor dorado en la solapa, el logotipo de Skybridge Airways, entró en la habitación. «Teniente Blake, me haré cargo del caso». Blake se retiró. «Sí, ¿y tú?» Richard Lowell, subdirector del servicio de seguridad de la empresa. Olía a sándalo caro y a sudor nervioso. Lowell miró rápidamente a la familia. «Señorita Carter, le pido disculpas por la demora. Tenemos un procedimiento de aclaración». Daniel sostuvo su mirada. «¿Procedimiento de discriminación?», preguntó en voz baja. Lowell miró hacia otro lado. «¿Seguimos esperando?», preguntó Grace con una voz gélida y cansada. Lowell frunció los labios. «Pase las huellas, señorita Grace». Y el chico. La comprobación tardó menos de 1 minuto. La pantalla parpadeó en verde, confirmando las identidades. Pero Lowell seguía sin tener prisa por dejarlas ir. «¿Qué más?», preguntó Daniel con voz serena. Él soltó. «Existe la sospecha de un cambio de nombre en el sistema». «¿Cómo se llama?», preguntó. Lowell guardó silencio. «Basta», intervino el capitán Mitchell, que no se había ido sino que estaba apoyado en la pared. «Son mis pasajeros. Nuestro vuelo sale en 20 minutos. Verónica estaba detrás de él, apretando los puños. La palabra del capitán obviamente destruía su autoridad. Daniel se volvió hacia Blake. «Teniente, debe presentar una orden judicial oficial o levantar la restricción». Blake respiró hondo y miró a Lowell a los ojos. «No hay una resolución formal». «Entonces, ¿nos vamos?», dijo Daniel, recogiendo la maleta y extendiendo la mano a su hijo, y la madre se apoyó en la suya. Lowell extendió la mano, pero el capitán se adelantó, bloqueando el paso. «Los escoltaré a un lado». Regresaron por otro pasillo. Los pasajeros ya habían llenado la fila y el cartel decía «Último llamado». El capitán hizo un gesto a la gente de la puerta, quien movió la barrera. Fue entonces cuando se produjo un nuevo brote. La supervisora del distrito, una mujer de pelo corto llamada Donna Pierce, salió corriendo con un teléfono. «Deténganlos. Hay una orden de la oficina central. Retiren a los pasajeros de Carter hasta nuevo aviso». Se oyó un susurro por todas partes. Daniel sintió que la frágil paciencia de los pasajeros se convertía en una densa pared de ojos. Los miraron con alarma e irritación. Alguien había perdido una conexión. Alguien tenía una llamada importante y el único defecto de la familia Carter era que su piel era más oscura y sus entradas eran más caras. Ethan cerró los ojos, como si no pudiera ver el mundo dejara de presionarlo. Daniel se inclinó hacia el oído de su hijo. «Respira uniformemente. No es para siempre. Esta es una prueba de su moral, no de la nuestra». Grace dijo en voz baja: «¿Dios ve?». Con estas palabras se encontraron nuevamente al margen. Esta vez las barreras no eran vallas metálicas, sino personas que se alejaban, dejando un círculo vacío alrededor de la familia, el aislamiento social que se convirtió en la forma más fuerte de acusación. El capitán Mitchell se acercó a Donna Pierce y bajó la voz. «¿Entiendes lo que está pasando? Somos el vuelo insignia, tenemos un slot en 10 minutos». Pero Donna simplemente se encogió de hombros.
Una orden de la oficina central. No puedo cancelar. Daniel escuchó cada palabra. Echó un vistazo alrededor del perímetro de la puerta. Cámaras de seguridad, pasajeros, empleados, todo esto es un mundo creado por ella para la seguridad y comodidad de las personas. Pero ahora la estructura estaba trabajando en su contra. Grace pasó la mano por la manga de su hija. Dani, no tienes que soportar. Sí tienes que soportarlo, respondió Daniel en voz baja. La paciencia es nuestra armadura, la ley es nuestra arma. Sacó su teléfono y marcó el número de su asistente, pero la llamada se cortó. La conexión móvil era asfixiante en la zona de la puerta. Luego abrió la aplicación de la aerolínea, seleccionó la sección Contáctenos e ingresó un código de servicio que solo estaba disponible para la alta gerencia. La pantalla parpadeó. Solicitud aceptada. Espere a ser conectado con el director de turno. En ese momento, Ethan levantó la cabeza. Mamá, ¿no dijiste que los aviones vuelan según horario como un reloj? Así es, querido, dijo, pero a veces los relojes necesitan reparación. Verónica, que había estado observando los intentos de Daniel, frunció el ceño. Le habían enseñado que el cliente no debía ver las dudas del trabajador, pero ahora su malestar interior estaba creciendo. Recordó que el instructor dijo, en caso de duda, siga el protocolo. Así que ella siguió, incluso cuando su conciencia le susurraba que algo andaba mal. Un hombre con un chaleco de servicios terrestres llamado Oliver James se acercó a ellos. «Tenemos que despejar la puerta», anunció. «El vuelo se pospone». Los suspiros de los pasajeros irritados se hicieron cada vez más fuertes. Alguien gritó, «¿Cuánto más?». Otro amenazó con quejarse. Pero eso era exactamente lo que Daniel necesitaba. El sistema estaba empezando a sentir presión financiera. El teléfono vibró. El nombre Frank Delgado apareció en la pantalla. Daniel hizo clic en responder. «Daniel, ¿eres tú?». La voz del director financiero tembló. «¿Lo que está sucediendo?». «Recibimos una alerta de JFK. Su nombre ha aparecido en una lista de detenidos». Daniel habló claramente. «Estoy observando una falla sistémica de los protocolos. A mi familia la revisaron sin motivo y nos impidieron aterrizar repetidamente. Solicito intervención urgente». Delgado hizo una pausa por un segundo y luego exhaló. «Te comunicaré con Amelia, la jefa de operaciones. Manténgase en la línea». Este fue el momento en el que los engranajes de la máquina corporativa empezaron a girar en sentido inverso. Mientras Daniel hablaba, Donna Pierce recibió un nuevo mensaje en su tableta. Ella se puso pálida. Los dedos temblaban. «Escucha», empezó, «quizás podamos llegar a un acuerdo. Te sugiero trasladarte al siguiente vuelo, a cargo de la compañía, por supuesto». Daniel levantó una ceja. «Después de la humillación pública, ¿otra espera?». «No, gracias. Su empresa está obligada a cumplir el contrato de transporte ahora». Pierce intentó sonreír, pero su sonrisa salió muerta. «Necesitamos tiempo para formalizar la cancelación de la inspección». El capitán Mitchell miró su reloj. «Faltan 9 minutos para que se cierre el corredor de salidas. O nos vamos sin la familia Carter, o perdemos el puesto», dijo en voz alta. Entonces escuché una línea. 2 pasajeros de negocios gritaron, «Llevamos aquí 1 hora y además llegaremos tarde a la reunión con los inversores». Verónica sintió que sus mejillas se ponían rojas. Ella entendió que si el vuelo se retrasaba, las bonificaciones del capitán y los auxiliares de vuelo desaparecerían. Pero aún así, el miedo interno de violar la orden me frenaba. Una extraña calma envolvió a Daniele. Ella miró a su alrededor. Nadie sospechaba que, bajo el equilibrio exterior, luchaba por principios y no por privilegios. Ella ha invertido años de trabajo en esta lucha, programas de diversidad, capacitación del personal. Sin embargo, el sistema seguía siendo vulnerable a los sesgos. Por fin el teléfono volvió a sonar, una llamada a 3. «Daniele, hola». La voz de Amelia Chin estaba ronca por la prisa. «Recibimos notificación». «Lo lamento. Ahora estoy dando la orden de levantar todas las restricciones. Por favor, pase el teléfono al oficial de la puerta a cargo». Daniel le entregó el teléfono a Donna. Sus manos temblaban. «Chin», dijo con firmeza en el teléfono, «cancele el estado del cheque. Aborde a los pasajeros de Carter inmediatamente. Proporcionar soporte completo».
Donna asintió finalizando la llamada, pero entonces intervino Verónica. «Lo siento, pero sin confirmación escrita. Ya está en tu sistema», la interrumpió Donna. «Mira la pantalla». Un nuevo mensaje apareció en la tableta. «Urgente, acceso prioritario. Familia Carter. Líder, Daniel Carter». Verónica apretó el dispositivo con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Lentamente levantó la vista y por primera vez vio el rostro de Daniel, no como el de una pasajera problemática, sino como el de una igual a sus jefes, una mujer capaz de cambiar la carrera de cualquiera con un solo toque. El silencio se prolongó. Daniel esperó la confirmación visual y luego preguntó: «¿Se completó el procedimiento?». Verónica asintió e hizo un gesto. «Por favor, suban al avión». Pero el capitán Mitchell hizo una seña. «Yo personalmente despediré a la familia». Mientras se comenzaban a avanzar por la rampa telescópica, una voz molesta se escuchó entre la multitud. «Después de todo, hay reglas especiales para ellos». Daniel se dio la vuelta. El hombre del traje caro se dio la vuelta, pero el hecho en sí mismo cortó el aire como un cuchillo. Ethan lo oyó, y una mirada de resentimiento brilló en sus ojos. Daniel apretó la mano de su hijo. «Cada uno tiene su propia altura. Llegaremos más alto». Dentro de la cabina de clase ejecutiva brillaba una suave iluminación. Pero a la familia Carter no se le permitió entrar. Verónica, desabrochando el cinturón de seguridad de su asiento plegable, dijo: «Se la ha trasladado a la 7ª fila de clase económica a solicitud». El capitán Mitchell se giró hacia ella. «A solicitud mía, regresarán a donde estaban originalmente sus asientos, la primera fila de clase premium». La cortina se abrió y el auxiliar de vuelo de mayor antigüedad, un hombre llamado Gerald Harper, miró inquisitivamente. El capitán repitió la orden. Gerald asintió. Había tomado un entrenamiento de inclusión hacía 2 semanas y recordaba quién lo había patrocinado. Daniel Carter, su fundación. Daniel sentó a Grace junto a la ventana, Ethan a su lado. Les apretó las manos. Mientras los pasajeros tomaban asiento, los auxiliares de vuelo tuvieron que luchar con la timidez, pero la verdadera sorpresa aguardaba a Verónica en la cabina. El capitán dejó la puerta entreabierta. Apareció una notificación emergente en la pantalla de aviónica. Prioridad: actualización de la lista de directores. Daniel Carter, presidenta de Skybridge Airways. Verónica parecía escuchar su propio pulso. Recordó cómo hace un mes, en una reunión informativa, les mostraron una foto de la fundadora de la empresa, una mujer con un traje elegante, cuyo nombre entonces parecía lejano. Ahora, este nombre estaba sentado en la primera fila con su hijo y su anciana madre. El avión comenzó a rodar, pero para Verónica, el vuelo se convirtió en una serie interminable de qué hubiera pasado si hubiera sonreído, si hubiera revisado sus boletos nuevamente, si hubiera visto más allá del color de su piel. Mientras tanto, Daniel cerró los ojos, no durmiendo, sino recreando mentalmente el orden de las acciones. Una investigación interna, una reunión personal con el sindicato, un nuevo programa de capacitación, respeto sin excepciones. Sabía que el avión subiría y con él el nivel de responsabilidad de la empresa, pero no tenía idea de qué llamadas ya estaban destrozando las mesas de conferencias nocturnas. Y cada llamada comenzaba con la misma pregunta: ¿cómo no reconocer a nuestro propio fundador? La tarde de Nueva York se tornó de un intenso cielo violeta cuando el vuelo SB-231 se elevó por encima de las luces de la metrópolis. En la cabina de clase ejecutiva, las luces de servicio parpadeaban silenciosamente y en la parte trasera del avión, Verónica, atada a un asiento plegable, intentaba controlar su respiración. Su tableta sonaba cada 5 minutos, llamadas entrantes de recursos humanos, del sindicato, del jefe de auxiliares de vuelo. Ella no pudo responder. Las palabras se quedaron atascadas. A los 13 minutos de vuelo, el capitán Mitchell encendió la señal del cinturón de seguridad y le entregó el control al primer oficial. Luego salió al salón. Gerald abrió la cortina y los pasajeros vieron al capitán, lo que en sí mismo era una rareza. Se detuvo en la primera fila. «Señorita Carter», dijo en voz baja, «¿puedo hablar con usted un momento? Tenemos una conexión segura establecida». Daniel se puso de pie.
Grace le asintió y Ethan volvió a sumergirse en el cómic, un regalo de su abuela. En el pequeño buffet detrás de la cabina, Mitchell activó el modo de privacidad de la cortina acústica. «Entiendo quién eres», comenzó, «y te pido que me perdones por todo lo que pasó. No pude resistir las órdenes tan rápidamente como debería haberlo hecho». «Capitán», respondió Daniel, «mi trabajo no es buscar a alguien a quien culpar entre los perpetradores. Quiero entender cómo el pedido pudo pasar los filtros». Mitchell suspiró. «Hay una lista interna de alto riesgo. Está integrado por responsables del Departamento de Seguridad. No sé quién agregó a tu familia». Daniel escuchó atentamente. ¿Cuántas de estas adiciones accidentales ocurren por mes? Honestamente, varias docenas. Generalmente se trata de turistas cuyos nombres coinciden con la lista negra. En las altas esferas se considera aceptable pecar de seguro. Daniel negó con la cabeza. La seguridad sin justicia se convierte en un instrumento de humillación. Sacó un cuaderno de su bolsillo e hizo un par de notas. Después de aterrizar, convocaré un consejo de crisis. El capitán asintió. Estoy en contacto. Regresaron a sus lugares. Verónica observó a Daniel con evidente miedo. Cuando el capitán pasó, ella dijo en voz baja, «Señorita Carter», pero las palabras se desvanecieron. Daniel simplemente miró a la azafata a los ojos, y no había venganza en esa mirada, solo una tranquila inevitabilidad. El vuelo aterrizó en el fuerte Dallas. Vale la pena, justo antes de la medianoche. En el andén ya estaba esperando una furgoneta eléctrica negra de la empresa. Daniel, Grace y Ethan fueron los primeros en salir, acompañados por el capitán. Verónica caminaba detrás. Cada paso emitía un temblor lento. El mismo Richard Lowell estaba en la pasarela, ahora luciendo más delgado. Cerca se encuentra el marshal de seguridad del aeropuerto. Lowell bajó la cabeza. «Señorita Carter, he preparado un informe temporal. La empresa asume plenamente la responsabilidad». Daniel tomó el archivo. ¿Medidas específicas? Primero, suspensión temporal de los empleados que tomaron la decisión. Lowell miró a Verónica. Segundo, iniciar una auditoría extraordinaria del sistema de seguridad. Tercero, declaración pública mañana a las 9. Daniel abrió el archivo y leyó. El viento caliente de la noche de Texas hizo volar las páginas. Las órdenes son correctas, pero no suficientes, dijo. Añadir un cuarto, un programa obligatorio presencial contra los prejuicios para todo el personal, desde los auxiliares de vuelo hasta los directores. Lo llamaremos límite igual. Lowell grabó. Quinto, modificar el protocolo de alto riesgo para exigir una doble verificación y retroalimentación del pasajero antes del check-in. Sexto, dijo Grace, entrando en negociaciones por primera vez. Su voz era firme. Una disculpa escrita dirigida a mi nieto. Ethan miró hacia arriba, sorprendido. Lowell tragó saliva. «Se hará». Daniel cerró la carpeta. «Entonces movámonos». Fueron trasladados a un hotel cercano a la terminal. Ya a las 2 de la mañana, Daniel convocó una videoconferencia con la junta directiva. Hay 11 caras en la pantalla. Abogados, financieros, recursos humanos. Explicó lo sucedido y anunció una reducción temporal de los salarios de los altos directivos en un 10% para formar el fondo de reforma Equal Limit. Nadie discutió. A la mañana siguiente, la sala de conferencias del hotel se transformó en un centro de prensa. Daniel subió al podio. Las cámaras estaban transmitiendo a canales nacionales. Verónica observaba desde el público, uniformada pero sin las alas en la solapa. La insignia había sido retirada temporalmente. «Damas y caballeros», comenzó Daniel, «ayer mi familia enfrentó un sesgo sistémico a manos de la empresa que creé. Asumo la responsabilidad. Estamos implementando una reforma para que todos los pasajeros, sin importar su color de piel, estatus o acento, se sometan a procedimientos con la misma dignidad. La culpa no es individual. El error reside en la cultura que estamos obligados a sanar». Enumeró 6 puntos del plan, concluyendo con las palabras: «Nuestros aviones no deben superar nuestros valores». Las preguntas llovieron, pero Daniel respondió con calma: «Sin excusas. Solo acción». Después de la sesión informativa, Verónica la alcanzó en el pasillo. «Señorita Carter», la voz de la azafata tembló. «Entiendo que las palabras no bastan. Estoy lista para cualquier programa». Daniel se detuvo.
El entrenamiento empieza mañana. Ve con Lowell. Él te pondrá en el primer grupo. Gracias por decir la verdad, aunque sea tarde. Verónica asintió, con lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos, pero se contuvo. La autocompasión no serviría de nada. Se necesitaron 2 semanas para implementar los nuevos protocolos. El debate interno de la empresa estaba en ebullición. Algunos veían en ello una amenaza al orden habitual, otros una oportunidad para mejorar. Pero nadie podía ignorar el hecho de que en el informe de los accionistas aparecía una nueva línea y el fondo Equal Limit, financiado con la aportación personal del presidente del Consejo de Administración. Daniel celebró reuniones en cada uno de los centros de la empresa: Los Ángeles, Atlanta, Seattle. Escuchó historias de presión de tiempo, fatiga y reuniones informativas estancadas de 5 minutos que no incluían el tema de la diversidad, y demostró que tendrían tiempo si quisieran. A finales de mes, 2,000 empleados, incluida Verónica, habían completado los programas de capacitación. Ningún vuelo se retrasó. Para formación, las clases se planificaron durante los turnos. Los informes de RRHH mostraron una caída del 40% en las quejas por discriminación en 27 días. Esto fue solo un indicador inicial, pero ya fue suficiente para que la prensa cambiara su tono de escándalo a ejemplo de la industria. Daniel nunca ha dado una entrevista sobre su dolor personal. Se refirió a la tripulación, a los pasajeros, al futuro de su hijo. Eso es exactamente lo que le enseñó a Ethan. El poder no está en los titulares, sino en los cambios que experimentaron quienes trabajaron junto a ella. Mientras tanto, Verónica estaba sentada en el aula de la base de entrenamiento de la tripulación con un formulario de autoevaluación frente a ella. Una de las líneas que escribió fue cuando se dio cuenta por primera vez de sus propios prejuicios. Recordó el momento en la puerta, la mirada a la piel oscura y la decisión instantánea de que la familia no era de primera clase. Mi mano temblaba, me dolía escribir, pero me dolía aún más callar. Al finalizar la capacitación, los participantes recibieron una insignia de socio de la justicia. Verónica fue la última en recibirlo. La insignia estaba grabada con láser con las palabras: comete un error, cambia el sistema. Ella lo colocó al lado de las alas. Fue solo el comienzo, pero son precisamente este tipo de comienzos los que extienden el vuelo de los valores de una empresa más allá de sus propios medidores de vergüenza. Exactamente un mes después, en una clara mañana de domingo, la Terminal 11 del aeropuerto JFK respiraba de otra manera. En los anuncios en las puertas apareció un nuevo lenguaje sobre la inclusión y en los carteles se mostró el lema Límite Igualitario. Los 3 miembros de la familia Carter llegaron 40 minutos antes del vuelo. Ethan tiraba con confianza de una maleta con ruedas y Grace se apoyaba en un bastón de carbono nuevo, un regalo de su hija, tan alegre como su estado de ánimo. Daniel caminó un poco atrás, observando cómo el personal se saludaba, buscando la insignia de socio de la justicia. El agente de registro, el joven Michael Ramsey, sonrió. «Buenos días, señorita Carter. Sus asientos están listos. Su acompañante ya está esperando». Ethan susurró. «Mamá, hoy todo es diferente». «Estos son sus primeros pasos», respondió Daniel. Un rostro familiar, Gerald Harper, del mismo vuelo desafortunado, apareció en la rampa, pero ahora tenía alas dobles en su solapa, el símbolo de su mentor. Le ofreció la mano a Grace y la ayudó a entrar al salón de clase premium. La luz era más suave. Después de la auditoría se instalaron nuevas lámparas con temperatura cálida para que los pasajeros con problemas de visión cansaran menos los ojos. Cuando la familia se instaló, el telón se abrió y Verónica apareció frente a ellos. Ella sostenía una bandeja de plata con bebidas. En la solapa hay una insignia azul que dice Socio de la Justicia. «Buenos días, señorita Carter, señorita Grace, señora Ethan. Me alegro de darle nuevamente la bienvenida. Puedo ofrecerle jugo de naranja, agua mineral con gas, té de hierbas». Daniel notó que Verónica llevaba una nueva pulsera con un ASCU grabado en su muñeca. Ella frunció el ceño ligeramente, pero vio que en lugar del símbolo de la cuadrícula había un círculo en blanco.
el signo de un círculo, que denota la clausura de un comienzo igual. No es una palabra inglesa, sino un símbolo abstracto, parte de una nueva cultura. Jugo, agua y té, asintió Daniel. Verónica sirvió las bebidas y luego se agachó para estar al nivel de los ojos de Ethan. Completé el curso Equal Limit. Si notas que alguien se siente mal o tiene miedo, dímelo y juntos encontraremos una solución. ¿Estás de acuerdo en ser mi asistente? Ethan se sonrojó, pero asintió con seriedad. Estoy de acuerdo. La señal del cinturón de seguridad parpadeó. El avión rodó sin problemas. Ethan presionó su cara contra la ventana, observando cómo la pista se estrechaba hasta convertirse en un fino hilo. Las luces del pavo real de la ciudad permanecieron abajo. ¿El reloj fue arreglado?, preguntó cuando se pusieron de pie. Daniel sonrió. Pusimos engranajes nuevos y lubricamos el mecanismo con paciencia. Ahora van con más precisión. La turbulencia sacudió la cabina como una ola ligera. Daniel respiró profundamente y colocó la palma de la mano sobre el apoyabrazos en un gesto familiar, una señal de calma para quienes la observaban. Varios pasajeros se relajaron instantáneamente. La voz del capitán Mitchell llegó a través de los altavoces. Se presentó, informó la altitud, el pronóstico y agregó: hoy hay un hombre a bordo cuyos esfuerzos hicieron que nuestro vuelo fuera más justo. En nombre de todo el equipo, agradecemos a su familia por ser un ejemplo de resiliencia. Una breve ronda de aplausos recorrió la cabina. Daniel se sonrojó, pero Ethan aplaudió más fuerte. Grace sonrió y sus ojos brillaban de orgullo. Cuando el tablero se oscureció, Verónica regresó, sosteniendo una pequeña postal. La portada presenta la silueta de un avión con el amanecer como telón de fondo. En el interior, con letra fina: oigo el tic-tac. Estoy cambiando de marcha. Fin. Daniel presionó la tarjeta contra su corazón. ¿Es esto un secreto?, Ethan preguntó en un susurro. Es una promesa de cambio, respondió Daniel. Los pilotos anunciaron un descenso. Verónica apareció una vez más con una insignia de huésped de la cabaña de color. El capitán lo invita, señor Ethan, a mirar el panel de instrumentos. ¿Poder? Los ojos del hijo se abrieron. Daniel asintió. Mira cómo funciona el verdadero reloj del cielo. La puerta de acero de la cabina se abrió levemente, dejando entrar el resplandor de los instrumentos. Ethan desapareció dentro, seguido por Verónica. Grace apretó la mano de su hija. No solo reescribiste las reglas, hija. Mostraste a la gente la cima de un nuevo horizonte. Daniel miró por la ventana. Las nubes se abrían, revelando los verdes campos de Tennessee. En ese momento comprendió: la justicia no es la cima, sino una ruta que las coordenadas de la conciencia aclaran cada día. El avión aterrizó suavemente en la pista. Los pasajeros se pusieron de pie. Daniel fue la última en la salida. La tripulación asintió agradecida en formación. Les dio las gracias a todos con una mirada breve pero significativa. En la plataforma, el cálido aire de Memphis olía a magnolias. Ethan salió corriendo de la cabina, sosteniendo la insignia como una medalla. Daniel le agarró la mano. En el cielo, ya iluminado, brillaba una fina franja plateada de la estela de su avión, señal de un camino que continuaba. A veces, basta con una mirada que ya no mire hacia abajo para aclarar el cielo. Sin embargo, los números secos hicieron poco para transmitir la dimensión humana del cambio. Una semana después del lanzamiento del programa, Daniel creó un círculo de confianza en la sala de descanso tecnológica en Atlanta. A la mesa se sentaron 10 mecánicos, acostumbrados a hablar breve y directamente. Uno de ellos, un veterano de la Fuerza Aérea llamado Samuel Fox, admitió que anteriormente se había preguntado por qué las nuevas reglas requerían que se usaran honoríficos incluso en las notas de voz. Pero entonces, dijo, recordé cómo durante el entrenamiento un compañero soldado me llamó por el indicativo Callous, pensando que era gracioso, y me dieron ganas de caerme al suelo. Ahora entiendo cómo las palabras hieren. Su relato fue respaldado por la operadora Luisa Hernández. Por primera vez les señaló a sus colegas que los chistes sobre acentos son agotadores. Y vi que todos, incluso los que reían, estaban escuchando. Daniel no pronunció grandes discursos, simplemente hizo la primera pregunta.
¿Cuándo sentiste que habías estado en silencio durante demasiado tiempo? Las respuestas fluyeron como aguas retenidas durante mucho tiempo. Después de la vuelta, Samuel se acercó a Daniel y le dijo: «Gracias por abrir el grifo». Fueron estos momentos, no titulares, sino cambios vividos, los que confirmaron que Equal Margin había dejado de ser una partida presupuestaria y se había convertido en parte del ADN de Skybridge Airways. A la salida, cada participante recibió una tarjeta de bolsillo con 5 preguntas sobre sesgos y firmó un compromiso voluntario de volver a leerla antes de cada turno.